Boa tarde a todos, bem-vindos. Eu vou começar com uma introdução, no fundo, que ajuda-vos a perceberem a minha relação com o Django, a nossa relação de amizade e de trabalho. E também explicar qual o nosso plano para estes dias, não é? Para termos mais ou menos um mapa que nos vai guiar. Este workshop é um workshop que tem uma componente teórica num âmbito workshop que é sobretudo prático, que é operativo, não é? Antes de mais, fico muito satisfeito que não haja só artistas, justamente porque o desenho é uma linguagem ou uma prática. Antes de ser uma prática, é uma linguagem que está, julgo eu, aquém da arte ou do exercício artístico, não é? E como tal, que desenha ou que define um sentido comunitário muito mais alargado, um sentido de, digamos, intimidade, por um lado, de individualidade, não é? Mas ao mesmo tempo um sentido comunitário, um sentido de grupo ou de pertença que é muito mais alargado do que qualquer outra linguagem do campo artístico, não é? Não fora o desenho ser algo que nos é inato, não é? Quer dizer, a nossa primeira forma de expressão é de facto a nossa primeira forma de expressão exterior, digamos assim, é o desenho, não é? Quando somos crianças. Depois vem uma série de coisas que destroem essa idade de ouro, não é? Que é a infância, sobretudo a infância antes da aquisição da linguagem oral, primeiro, e depois da linguagem escrita, não é? Quando damos por isso já estamos a dizer que não sabemos como desenhar, não sabemos desenhar, que é a expressão mais comum, mas também mais absurda, porque ela equivale a uma coisa que é desastrosa, se pensarmos bem, equivale a negar-nos a nós próprios enquanto indivíduos, quando dizemos que não sabemos desenhar, não é? No sentido em que o desenho é a forma de individualidade mais, a forma de exteriorização da individualidade, ou de tradução da individualidade mais íntima e mais, eu diria, mais clara, digamos assim. Há aqui algo que nos interessa muito, a mim e ao Django. Bom, eu acho que a nossa relação foi construída muito a partir do desenho. Há outras formas de se manterem relações, mas esta é muito interessante porque é quase como uma sociedade secreta, se quisermos, quase como um aperto de mão secreto, porque nos entendemos sem ter que falar muito, não é? Eu acho que falar sobre desenho pode ser das coisas mais inefáveis, mais abstratas, não é? Mas há um entendimento que vai sem palavras. E nós colaboramos desde 2008, numa altura em que eu trabalhava no Algarve e montei uma grande exposição chamada Articulações, para a qual convidei o Django, entre muitos outros artistas, era uma coletiva, e nessa altura eu já conhecia o trabalho do Django e descobrimos vários pontos em comum, e a maior plataforma de entendimento era o desenho. Como é que o workshop se vai estruturar? Nós temos 4 sessões, basicamente, 2 delas no mesmo dia, sábado. Na sessão de hoje, e portanto, para as 4 temos 4 tópicos, que depois vão ser ilustrados, consubstanciados por várias coisas, por exercícios, por visionamento de imagens, por troca entre nós, não é? Portanto, nós vamos abrir sempre as sessões com uma imagem, com um desenho ou com um conjunto de desenhos que debatemos depois de os vermos. Depois o Django mostrará uma ou mais do que umas posições
imagens de exposições individuais que ele tem feito que se relacionam com o tópico que vamos diariamente discutir. E esses tópicos podem ser, grosso modo, divididos em 4. Hoje vamos falar do desenho enquanto prática diarística, a figura do diário, o diário pessoal, não é? Portanto, o desenho que tem a ver com a escrita. Amanhã vamos falar do desenho como referência para o desenho, não é? Um desenho a partir de outro desenho e, portanto, aí vamos orientar para outras questões, sempre consubstanciados com exercícios, que vai ser o grosso da nossa jornada. Na terceira sessão vamos falar sobre o desenho enquanto instalação, não é? Portanto, o espaço físico enquanto folha de papel, ok? E na quarta sessão, que é a última, no sábado à tarde, vamos falar do desenho enquanto processo curatorial, não é? Vamos estar a trabalhar sobretudo a questão da montagem, ok? Bom, isto grosso modo é assim, e não sei se queres agora juntar alguma coisa ou se passamos já ao desenho. Não, passamos ao dibujo. Okay. Bom, este é o resumo das nossas sessões e vamos então propriamente começar. Trouxemos um desenho de um artista francês chamado Jean-Pierre Bertrand. É um desenho de 1986. Eu acho muito interessante vermos desenhos individualmente, não é? E vermos desenhos sem ser em série, por exemplo, e olhar com alguma atenção para o próprio desenho. Quando olhamos para este desenho, muito provavelmente o que nos salta à vista é que é um desenho muito elementar, não é? Quase de aparência infantil, aparentemente um conjunto de rabiscos, não é? De formas rabiscadas. É um desenho rápido, certamente, na execução, não é? O que depois vamos perceber que é importante para a questão. E é um desenho que tem palavras. 3 são mais ou menos elegíveis. 2 são mais ou menos elegíveis, mas a do meio conseguimos entender porque percebemos que se trata da palavra francesa lumière, que quer dizer luz, não é? Em baixo será a assinatura do Jean-Pierre Bertrand, não é? Do artista, e em cima é misteriosa aquela inscrição. O que também é um facto muito raro é que nós temos a descrição do artista sobre este desenho. É muito raro que os artistas escrevam os seus próprios desenhos, é um exercício que é muito interessante. O Jean-Pierre Bertrand diz-nos então, quando faz ele próprio a posteriori a análise deste desenho: tinha simplesmente um retângulo à minha frente. Queria ir papel adentro, é uma expressão curiosa, para criar um espaço interior, fazer vir uma presença. Vamos atentar nesta palavra, presença, que é muito importante. Queria mostrar o interior do que vemos, o interior do que vemos. Pensei então nas múmias. Sonhei com uma múmia que me sonhava a mim. Uma múmia não será um corpo que reemerge, que impressiona as ligaduras, uma matéria. Era isso que me interessava. Fazer reemergir os signos no papel. Fazer reemergir uma coisa muito antiga à superfície. Esta ideia de emergência, de reimersão, não é? Algo que vem à superfície também nos vai interessar. Há uma pele, uma carne, qualquer coisa de duro, um corpo negro e uma substância impregnada disso. A múmia deseja reviver. Sem dúvida que houve uma morte, mas ela não é certa. Mantém-se uma presença que eu quero no papel, manifestar diferentemente, dando-lhe um outro tipo de vida. Quando Jean-Pierre Bertrand fala do papel, e aqui esta expressão entre parênteses, ele diz uma coisa curiosa. Ele diz, mas esta palavra é um engano. Trata-se de um outro lugar, não é? Bom,
Este pequeno fragmento a que voltaremos ainda hoje é, obviamente, muito complexo, porque convoca uma série de conceitos, convoca uma estrutura mental que me parece não ser muito simples à primeira vista, de perceber toda a complexidade e de perceber também todo um processo do desenho que é muito mais do que forma de representação, e muito mais, como o Jean-Pierre Bertrand diz, a consubstanciação de uma presença, uma emergência no papel. Chamaria só a atenção para esta questão. Se olharmos o papel não na horizontal, mas se olharmos assim, não é? Coisa que raramente fazemos, porque também não temos que ver o papel, temos é que o sentir na mão. Percebemos que a superfície do papel é verdadeiramente é verdadeiramente o mínimo denominador comum de uma superfície que se torna matéria, não é? Que se torna corpo, não é? Não pode, é quase incorpóreo, mas existe enquanto corpo, não é? É bidimensional, mas ainda tem presença física. E então isso dá-nos a percepção de que o papel é verdadeiramente uma espécie de ecrã, não é? A folha de papel é uma espécie de ecrã em que acontecem coisas, em que há acontecimentos, não é? Em que emergem coisas, em que há emergência no sentido, agora, como vos falo, no sentido de uma coisa que vem à superfície. Não é por acaso que o Jean-Pierre Bertrand fala de múmias. O sentido do desenho, tal como o entendemos, ou tal como tem muito que ver com essa forma de arqueologia, algo que está na escuridão, que está submerso e que vem à superfície, não é? É um trabalho de memória, não é? De memória individual, mas não só, de memória coletiva também. Portanto, isto são assim primeiras questões que eu gostava de lançar, passando agora a palavra ao Django. No, es muy interesante el ejemplo de este dibujo, especialmente por la fragilidad de la línea y lo incomprensible de la imagen, porque yo reconozco mucho en este dibujo el aspecto de la tachadura, el aspecto de la línea como un elemento que cancela, un elemento que, en confrontación con esta palabra, la luz, sobre todo, y cuando, no sé el formato, ¿qué formato tiene este dibujo? 48 por 42 centímetros. Por 42 centímetros. Todavía sigue siendo un formato íntimo, un formato donde el artista tiene mucho dominio, o sea, no es un formato de pared, no es un formato donde el artista está confrontándose en una posición vertical, pero es un formato de mesa. Y ahí me interesa, que es un tema en el que vamos a entrar posteriormente, me interesa cómo el papel se transforma en un espejo, ¿no? En ese espejo donde se refleja la intimidad del pensamiento y la intimidad psicológica del artista, sin relacionarse con la vanidad. O sea, no hay digamos, hasta ese momento, y es una parte que a mí me interesa mucho del dibujo, sobre todo el dibujo cuando parte del espacio íntimo, todavía no pretende exhibirse, todavía, o sea, no es como la pintura o como la escultura, donde la finalidad es ser confrontada con el espectador. Y así, o sea, hay una serie de elementos también que se reconocen en el ejemplo sobre todo como la herramienta, digamos, el dibujo como una herramienta de psicoanálisis, como una herramienta que revela la condición psicológica del artista. Não resisto a mostrar uma imagem só. É um desenho de um psicanalista, Ernst Mach, que se desenhou a ele próprio, não é?
E há esta questão daquilo que vemos de nós próprios, conhecemos nós próprios, não é? Portanto, o design, neste caso, enquanto metáfora de um processo de conhecimento. Partiendo hoy del tema del diario y el tema de la intimidad, yo voy a presentar y vamos a hablar de esta exposición que tú bien conoces también, que es la exposición que hice en el 2003 en Alemania, en una galería en Colonia. Hemos decidido traer esta exposición porque para mí más que una exposición es un momento de transición y es un momento donde realmente yo decido concentrarme en el tema del dibujo como un tema que después se va a desdoblar en mi práctica en una manera permanente. Esto es un grupo de más de 5.000, o sea, alrededor de 5.000 dibujos que yo hice entre el 1996 y el 2003. Es prácticamente un recuento cotidiano de lo que ocurría a mi alrededor, y siempre hay una variante que yo decidí repetir, un grupo de condiciones que cada uno de estos dibujos debía tener. Cada papel debía ser un papel encontrado, o sea, no era un papel que me pertenecía, sino un papel en el que tenía una historia, pero una historia pública, una historia que no me pertenecía a mí. Y cada uno de esos dibujos debía contar o debía relacionarse con una preocupación mía, una preocupación de ese día, de esa circunstancia. Es por eso que casi todo este cuerpo de dibujo yo lo relaciono más con la idea de un diario que con la idea de un dibujo mismo. O sea, fue un periodo largo y en cada uno, la práctica diaria mía se resumía primero con la búsqueda de este papel, y segundo con una aproximación personal a un tema determinado, a un tema que a mí me interesaba en ese día particular. La segunda cosa que yo hacía diariamente era, después de hacer el dibujo, lo ponía dentro de una caja, y por lo tanto cada uno de esos dibujos iba formando como una especie de cuaderno dentro de este contenedor en el que yo no tenía o no quería tener acceso. O sea, digamos, a ese primer dibujo, a ese segundo dibujo, ya yo no lo veía en el tercer día, en el cuarto día. Después de todos esos años dibujando, cuando yo decido transferirme a Europa, yo decido llevarme todos esos dibujos conmigo y exhibirlos en esta galería por primera vez. O sea, toda la galería se convirtió como una especie de diario abierto, un diario que no tenía cronología. O sea, yo no me interesaba atribuirle a cada uno de esos dibujos un orden cronológico. Cada uno de esos dibujos, como ustedes pueden ver, tienen diferentes formatos, tienen diferentes tipos de papel debido a la búsqueda de este papel que le comentaba. Es una exposición que abre para mí el tema del dibujo también relacionado con la historia personal. O sea, digamos, el individuo ensimismado y como una manera de resistencia, enfrentándose a lo colectivo y a lo público, pero en silencio. O sea, que esa es la parte que resume mi posición, sobre todo en todos esos años en Cuba, con respecto a la situación política y económica del país. No es una posición de víctima, es una posición de resistencia, es una posición donde la creación y la opinión mía como individuo viene... o sea, yo decido callar mi opinión y callar mi criterio, pero mantenerlo justamente aislado de la opinión pública. O sea, yo privo lo que es la opinión y la percepción de mi pensamiento
porque no creía que mi opinión contaba. Y ese es digamos, los retos. Para mí era el reto más grande, privarme como artista de la opinión pública. Todos sabemos que el pensamiento artístico tiene una relación directa con lo público. Y privar, o sea, cuando un artista decide callar, pero seguir creando, es una manera de silencio, pero una manera de silencio muy potente, porque en un momento determinado todo eso, toda esa acción y todo ese documento va a emerger a la superficie y puede convertirse en una voz que trasciende el cuerpo de lo personal. Después de todos esos años pasa una cosa muy interesante. Cuando yo decido salir de Cuba con todo ese grupo de dibujos, yo ni me imaginé que iba a tener un problema en el aeropuerto. Y cuando estoy ya al frente del check-in, escucho que los altavoces que dicen mi nombre, y era una llamada de la seguridad del aeropuerto, que decidieron preguntarme por qué me llevaba tanto papel, porque las maletas pasaron por los detectores y los detectores vieron papel, y esto empieza a conectar la teoría del papel con la teoría del documento y la teoría de lo prohibido, ¿no? De un sistema totalitario y de control. Ellos no sabían cuál era el contenido o qué es lo que ese papel tenía escrito, pero temían solamente a que fuera el papel como un símbolo y como un contenedor de algún tipo de contenido. Cuando abrieron las maletas se dieron cuenta, o sea, que era un grupo excesivo de notas y de dibujos, y empezaron a revisar y me pedían una explicación de cada uno de los dibujos como si fuera un curador, ¿no? Entonces se complicó la cosa y pasé 4 horas de interrogatorio, perdí el avión y me secuestraron alrededor de 100 dibujos que tenían contenido que ellos entendieron, contenido delicado desde el punto de vista ideológico. Y cuando termino el interrogatorio y cuando termino la explicación de todos estos dibujos, que era un grupo extensísimo de dibujos y de frases y de comentarios, ellos me dicen que si yo quería salir, o sea, que había perdido el avión, que había perdido el vuelo, y que ellos no me iban a pagar ni el vuelo, o sea, no iban a remunerarme. Y me dicen, si tú quieres salir con estos dibujos, vas a tener que borrar y que tachar todo lo que has escrito. De lo contrario, no vas a poder salir con los dibujos. Entonces yo esa semana fue una semana de una extrema paranoia, y también para mí, a través de esa opción, de la única opción que ellos me daban, fue un momento para reencontrarme con todo y revisar otra vez todo lo que había escrito durante todos esos años. Y siempre me mantuve con un pensamiento, o sea, siempre había una idea que me rondaba cuando iba tachando cada uno de lo que decían los dibujos, y era que la razón por la cual yo había escrito todo eso hace 5 años todavía era una razón muy clara. Entonces muchos de los dibujos, como ustedes pueden ver, hay sobre todo algunos muy visibles donde tienen, o sea, no es una estrategia, y esto es una cosa que quería también puntualizar, no es una estrategia artística el hecho de tachar en el caso de estos dibujos, el hecho de cancelar, como es una estrategia artística en el caso de muchos artistas, o digamos una estrategia conceptual. En el caso mío, yo nunca quise tachar esos dibujos. A mí nunca me interesó la idea de la cancelación como un proceso artístico. Y igualmente, cuando
cuando yo tuve la posibilidad de ver todos esos dibujos, me di cuenta también que mi posición era una posición de emergencia, una posición de resistencia en el caso del dibujo, y por eso es que hoy vamos a estar haciendo o aproximándonos al tema del diario y al tema del individuo y al tema de ese contexto limitado, el contexto limitado donde un pedazo de papel y una pluma o un lápiz es suficiente para decir todo lo que nosotros queremos decir. Y eso fue, digamos, enfrentándome yo a las situaciones de producción claras de una situación periférica y descentrada, y una situación crítica económica donde todavía nosotros como artistas queremos producir y queremos también emular un poco con el arte que se produce en otros contextos, ¿no? Cuando vemos sobre todo el arte que se produce en el primer mundo o en la escena internacional, y vemos claro que hay valores de producción muy grandes detrás de las obras, y entonces regresamos a la periferia y regresamos a nuestra posición también con los deseos esos de producir esas cosas. Por lo tanto, muchos de estos dibujos también encerraban esa necesidad mía de querer evadir la propia situación en la que yo estaba en ese momento. O sea, muchos de los dibujos incorporan también texto, como habíamos hablado anteriormente, y tienen también casi todos son hechos rápidos, este dibujo tiene una cualidad, por eso yo lo conecto mucho con la idea de la emergencia, con esa necesidad, donde la forma no tiene relevancia alguna. O sea, todo lo que tiene relevancia está relacionado únicamente con el contenido. Ese contenido que pasamos al tema de un contenido, como Nuno se refería anteriormente, desde el punto de vista de la arqueología, el diario resume esa condición absoluta de hermeticidad, de un contenido que no se entiende si no se conoce a esa persona. Por lo tanto, eso es uno de los valores grandes para mí de un diario, que es como esa imagen se aísla del emisor, esa imagen se aísla de esa persona que estaba detrás. Por lo tanto, ese diario, esa página, ese dibujo tiene que ser decodificado y tiene que ser leído casi por un especialista. Vamos a ir viendo diferente. No tengo una selección completa de todos los dibujos, pero he traído una selección de donde se ven el uso de diferentes recursos, digamos instrumentos que le pertenecen más a la escritura que a las artes visuales, como es la pluma, o sea, creo que hoy lo más importante de lo que haríamos hoy es concentrarnos, digamos, en aspectos de la intimidad, y repito que la intimidad no vista como vanidad, pero como un momento de reflexión con nosotros mismos. Y hemos decidido, hemos traído un grupo de papeles que son papeles encontrados por Cecilia y por Mauricio, y son papeles que le pertenecen a otra función.
O sea, son papeles que, como van a ver, son para cartas, o sea, para escribir cartas o para postales. No vamos a establecer, yo no creo que sea pertinente establecer ninguna relación particular con ningún contenido, ni tampoco establecer una conexión con un resultado determinado, porque lo más importante de hacer un diario para mí es esa conexión con nosotros mismos, más allá de una conexión que nosotros queremos establecer con el arte o con el contexto, digamos, político del arte. Y de todas formas, en los próximos días vamos a tener la posibilidad de encontrarnos frente a, digamos, a valores de reinterpretación y de producción. También me recuerdo que una de las problemáticas de esa exposición, sobre todo porque es una exposición que ocurre en el contexto de galería, me recuerdo que hubo una discusión que se centraba sobre el dibujo único, porque digamos, estos dibujos no eran firmados, o sea, no estaban firmados, estos dibujos. No eran assinados. Sí. Y de ahí también se derivaba mi actitud con el dibujo, con esta especie de dibujo, que es esto, o sea, cuando uno sabemos que cuando un artista firma un dibujo es porque lo considera una obra, o que es la manera de terminar esa obra. Y el galerista me decía, no, pero esto hay que firmarlo, ¿no? Porque, o sea, si no, no se puede vender. O cómo los presentamos individualmente o los presentamos todos juntos, porque es muy difícil también vender un grupo de... O sea, todas estas cuestiones que yo empecé y que mi obra empezó a ver desde el momento en que empecé a exhibir mi trabajo en galería, todas unas condiciones muy específicas que están relacionadas con el mercado y que obviamente este tipo de práctica desobedece por naturaleza. O sea, no es este es uno de los que firmé. Y también en confrontación con, digamos, el contexto clásico del dibujo, siempre, o sea, como Nuno decía también, como es un lenguaje tan inherente a nosotros mismos y es un lenguaje prácticamente con el que nosotros hemos nacido, no hace falta, digamos, una formación extremadamente académica para hacer un dibujo. No obstante, para conformar un grupo o una obra, creo que sí, siempre he creído que es casi imprescindible tener una formación, una educación en la que el contenido se estructura de otra manera. No obstante, digamos, la posición de contemporaneidad
cómo un dibujo, y es por eso también que hemos decidido centrarnos en el tema del dibujo, porque como algo que es tan secular, algo que es tan antiguo, algo que es tan, digamos, relacionado ya al concepto clásico, cómo traer esto a lo contemporáneo, o sea, cómo traer el dibujo siendo una manera de lenguaje tan antiguo, cómo traerlo al lenguaje contemporáneo, aproximándonos, digamos, al modelo del dibujo como un elemento de intimidad. Vamos a empezar por ahí, o sea, creo que sería, digamos, empezar desde el punto ese de reflexión íntima y llegar a un momento donde el dibujo se desdobla y el dibujo puede alcanzar magnitudes ilimitadas como valor de producción. Queria deixar só algumas notas que eu acho que são importantes, só interrompendo o Django um pouco, antes depois de começarmos o exercício propriamente dito. A primeira nota seria como, por exemplo, o Bruce Nauman, que é um artista americano muito conhecido, para quem o desenho é muito importante, ele dizia, no fundo, o que muitos outros artistas dizem, mas ele dizia de uma forma muito interessante. Ele dizia: desenhar equivale a pensar. Portanto, primeiro axioma: desenhar é pensar. O segundo princípio que é interessante é esta forma como a palavra emergência foi usada por mim e pelo Django de duas maneiras diferentes, não sei se repararam. Primeiro, enquanto algo que vem à superfície, algo que emerge, okay? Algo que está escondido e que passa a estar visível, que vem do invisível para o visível, que vem da escuridão para a luz, que aparece. Mas também o desenho enquanto emergência, enquanto algo que é urgente, que é necessário, que é premente, okay? Este duplo sentido da palavra emergência aqui acho que é muito relevante para o que vamos estar a trabalhar nestes dias. E o terceiro princípio do desenho enquanto primeira linguagem, ok? Quer dizer, estamos de acordo, não é? O desenho como proto-linguagem, como linguagem antes da linguagem, antes da aquisição de uma linguagem comum, o desenho enquanto linguagem radicalmente individual, não é? Eu não acredito muito naqueles estudos analíticos, psicanalíticos, do desenho infantil ter características comuns, não é? Primeiro os meninos dos 2 aos 3 desenham o corpo de uma determinada maneira, o sol de uma determinada maneira, etc, etc. Não acredito muito nessa classificação demasiado estrita. Eu acho que o desenho é, de facto, radicalmente individual. E, portanto, da junção destas coisas, do desenho enquanto primeira linguagem, do desenho enquanto forma de pensamento, o desenho equivalente ao pensamento, e do desenho enquanto emergência, no duplo sentido do termo, que pode ser aplicado a tudo, não é? O desenho enquanto emergência, quer dizer, quando uma criança começa a desenhar, isso é comum a todas as crianças, não o faz por nenhuma razão especial, não o faz porque lhe peçam, não é? E a criança pode desenhar em qualquer lado, desenhar na areia da praia ou desenhar no papel, não é? Portanto, há aqui... E enquanto emergência, enquanto aparecimento, ou seja, enquanto expressão dessa individualidade, ok? Nós não vamos ainda hoje vamos falar quando falarmos do espaço, não vamos ainda hoje falar do desenho enquanto articulação do corpo com o mundo, não é? Ou seja, o desenho inato, aquele desenho que nos é inato, não é? Nós temos que, não é, o conhecimento do nosso próprio corpo, dos limites do corpo e da maneira como o corpo depois se vai afeiçoando ao espaço, não é? E como nos vamos percebendo a nós próprios a partir desse contacto, não é? Vamos falar disso amanhã, mas eram estes 3 pontos que eu queria realzar. Sí, en ese caso es un momento, digamos que es algo que no establece el límite, porque esa es como bien podemos tener el papel como
como el formato, o podemos ver también el espacio como el formato, podemos ver también la naturaleza como el formato. O sea, ese formato es sencillamente el área que nosotros definimos para dibujar. Y en ese sentido estamos hablando de una absoluta libertad. Yo me he aproximado sobre todo en trabajos posteriores, me he aproximado al tema de la libertad expresiva y del valor de establecer el formato, de establecer esos límites que son tan necesarios para la creación. Hay muchas referencias dentro de la historia del arte y también de la sociología y de la filosofía en torno a la libertad y en torno a la concepción cultural de la libertad. A mí me interesa, hoy me interesa sobre todo ver la libertad como una especie de área limitada, como una especie de formato donde los límites están muy claros, y obviamente dentro de ese espacio es que podemos ser y operar libremente. Partiendo de esa presunción, podemos llegar a crear, digamos, partiendo de hechos, tener el valor de la ficción y aproximarnos también a la fantasía, si queremos. No obstante, hay muchos de estos dibujos que yo hice en este periodo del 96 al 2003, donde también hay una especie de narrativa, una especie donde la historia, el cuento, está muy presente. En los trabajos posteriores que vamos a ver durante los siguientes días, van a ver cómo yo me he alejado de eso. Yo me he alejado manteniendo digamos, los aspectos autobiográficos y la historia detrás de cada una de mis obras, pero me he alejado del aspecto de la representación y de entender el arte como una especie de apoyo o de ilustración de lo cotidiano. Partiendo de después que me transferí a Europa, yo pienso que muchas cosas han cambiado radicalmente en mi carrera y en la percepción que yo tengo de las funciones del arte. Quizás en este momento, cuando aún vivía en Cuba, yo creía absolutamente que el valor de la creación artística estaba relacionado también con una forma de discurso y de confrontación política con, digamos, el sistema o la oficialidad política de Cuba. Por lo tanto, todos los esfuerzos míos por decir se aíslan, digamos, de lo que es una tradición artística y se aproximan más a una tradición digamos, de agenda política o de práctica política. Hoy, o durante estos años viviendo en Europa, me he dado cuenta de que tan importante es la confrontación política con el contexto, digamos, social y político, como lo es con el contexto propio de la historia del arte. Eso se va a ver más en los próximos días, donde yo me he alejado de esta narrativa o de esta confrontación, o sea, la realidad ha perdido valor para mí. O sea, la realidad en una situación periférica y de emergencia, como es la situación de Cuba, es una realidad en la que es muy difícil distanciarse. Es una realidad que te toca en todos los aspectos de la vida y en cada momento. Hay un momento muy especial que es el momento de la casa, es el contexto del hogar,
donde la casa y el hogar se convierten en muros gigantes. O sea, este espacio donde la intimidad tiene mucho sentido, porque la intimidad es un secreto. Desde ese secreto es donde estos dibujos tienen mucho sentido. Hoy yo veo, o sea, toda esta práctica muy útil, y me ha sido muy útil, y casi que la veo como desde una perspectiva muy nostálgica, o sea, una perspectiva donde yo todavía, donde a mí me interesaba la realidad. Y hoy, muchas veces cuando vuelvo a ver estos dibujos, me siento tan alejado o sea, no creo ni siquiera que era yo el que estaba haciendo estos dibujos. O sea, esa es También dentro de esa misma exposición había un grupo de obras que yo comencé, obras que tienen más referencia en la escultura, pero que yo comencé a llamarlas también dibujos. Y este es un objeto que se convierte, digamos, en muy importante para mí en consecuencia, en mis trabajos consecuentes, en posteriores trabajos después de esta exposición. Y es un pedazo de tela con el que mi madre por muchos años limpió los muebles de la casa. Que yo lo encontré en este mismo estado, en estas mismas condiciones. O sea, el uso permanente de limpiar los muebles creó este tipo de máscara. Consecuentemente, con este pedazo de tela, yo realicé un grupo de intervenciones que eran más bien experimentos, donde ciertas metodologías que yo descubrí que aplicaban los dibujos, las comencé a aplicar en objetos y en la manera de articular los objetos, sobre todo de una manera muy precaria y una manera muy rápida de articular los objetos. O sea, las ideas, digamos, o los materiales que yo usé para articular estas esculturas son todos materiales encontrados. Y como ven, las articulaciones, o sea, como están articulados estos objetos, también presentan una precariedad que se puede ver también en los dibujos. Eso significa que... Bueno, me parece que por hoy, o sea, empezamos o sea, ahí están tenemos este grupo de papeles que vamos a empezar a usar. Vamos a establecer aquí cómo vamos a presentar las mesas y empezar a trabajar si tienen deseos, ¿no? Si no... Talvez, não sei, sejam levantadas e ponham essas cadeiras todas encostadas à parede, se quisessem ir até o jardim enquanto montávamos as mesas. Sim, vamos montar. Apanhar ar, quem fumava, e a gente montava as mesas, pode ser? Com toda a vontade. Podem ficar alguns, todos talvez já sejam.
Y como hemos dicho anteriormente, si nos concentramos en el tema de escojan el papel y más que un trabajo en grupo, va a ser un trabajo más de concentración y individualidad. Y después vamos viendo las cosas. Siéntense totalmente libres de hacer, o sea, totalmente, hoy el tema es totalmente personal y extremadamente libre. O sea, si quieren usar este papel y las cartulinas que son lindísimas, o sea que siéntense libres. Ya estás encontrando isso. E a ideia seria verdadeiramente não tocarem agora coisas entre vós. Nós vamos passar amanhã, para amanhã uma fase de trabalho mais coletivo, mas agora era um trabalho convosco mesmo, não é? Aquilo que a gente está a falar é um trabalho de intimidade, de uma expressão radicalmente individual, ok? Lembra-se da ideia de diário e esse trabalho sobre a intimidade mesmo, quer dizer, há aqui, lembra-se também desta questão do desenho enquanto escrita também, da escrita enquanto desenho, não é? Há aqui uma circulação entre a palavra e a imagem que pode ser produtiva neste exercício. Insisto en la idea esta del dibujo. El dibujo tiene que ser, especialmente partiendo de la intimidad, tiene que ser algo silencioso. Es un poco difícil cuando se trabaja en grupo y cuando se trabaja, o sea, en un workshop, llegar a ese punto de intimidad. Pero no hemos querido intervenir porque también creo que un dibujo, un diario no puede ser evaluado, o no, es muy difícil evaluar un diario o enseñar a alguien a hacer un diario, porque un diario, como decíamos antes, no tiene pretensiones ninguna, solamente son pretensiones íntimas. Mañana, de este formato pequeño y reducido que hemos tenido hoy, vamos a saltar a un formato más ambicioso y vamos a tener como base el dibujo. O sea, vamos a ver cómo trascender o cómo llevar el dibujo a otro nivel donde no tiene que ser necesariamente bidimensional. Y vamos a estar presentando una exposición que yo hice recientemente que se llama la habitación completa, y tiene como punto de partida la reinterpretación de un grupo de dibujos técnicos, porque esa es la otra parte de toda la parte esta íntima, que yo personalmente, alguno también va a introducir otra parte teórica, pero me parece muy importante abandonar la sentimentalidad y el contenido de un dibujo y concentrarnos en el dibujo como una herramienta técnica, como una herramienta constructiva y como un plan o una visión de futuro. O sea, digamos, el dibujo esquemático que se convierte en un lenguaje internacional, o sea, un lenguaje que puede ser decodificado, leído por otras personas, no importa si son chinos o alemanes o ingleses. Es un lenguaje que se ha establecido como norma universalmente, por lo tanto puede ser traducido en la realidad en un objeto o en un edificio o en cualquier otro tipo de objeto. O sea, por lo tanto, mañana las posibilidades son mucho más amplias y vamos a tener la posibilidad
de lograr un dibujo. Yo creo que es importante hoy, como hemos visto, como el diario mismo, o sea, las páginas casi son incontables, o sea, puedes hacer cuantas cosas desees, pero mañana queremos concentrarnos en cómo traducir un dibujo y cómo llevar ese dibujo a otra escala en la realidad. Tenemos un grupo no sé si han visto la imagen de la invitación, que es este tipo de rejas que son rejas de hierro. Y prácticamente esta imagen proviene de un catálogo donde nosotros podríamos escoger qué tipo de rejas queremos. Eso se conecta, mañana estaremos hablando también de la línea como un elemento de definición y un elemento, o sea, por supuesto, de límite, que se ve muy claro en toda la geopolítica, o sea, en los mapas, en todo esto. Y vamos a trabajar con el papel carbón, o sea, que es este papel de copia que se utiliza. Papel químico, não é? Usava-se antes nas máquinas de escrever. También que es una parte muy técnica, o sea, la parte esta de la reproducción de algo, pero con un elemento de sorpresa, porque lo que estamos reproduciendo nunca lo vemos, porque está oculto en la capa, digamos que está la capa inferior, en la última página que está sobre la mesa o sobre la pared. O sea, vamos a estar haciendo todo esto y yo voy a introducir una técnica de transfer en la que yo estoy trabajando actualmente, que es una técnica clásica, pero que podemos obtener resultados fantásticos, que es con el láser, las impresiones a láser, y pasarlas o transferirlas al papel con calor. O sea, yo creo que partiendo, y ese ha sido, o sea, dentro de las conversaciones que hemos tenido antes de cuando preparábamos el workshop, la idea va a ser viajar desde la intimidad a lo público y terminar todo con una selección y una presentación de lo que hemos hecho en el workshop. No sé si quiere... No, perfecto. Por lo tanto, no sé si tienen alguna duda, si quieren hablar, si quieren preguntar, porque me parece que también que va a ser muy bueno que hablemos todos, que nos digamos, no sé qué expectativas también tienen. Es muy corto también el workshop, pero a mí me interesa mucho entrar en esa, una parte teórica, una parte de análisis y una parte práctica. Casi que la parte yo veo más la parte teórica como casi que más importante, incluso más práctica que la parte práctica. Pero bueno, empezando por la primera exposición, que esta primera exposición del diario y todo y mañana dando un salto de prácticamente 10 años, que va a ser la introducción a esta exposición reciente que he hecho, donde, como decíamos antes, más que la realidad, me interesan más los sistemas y la historia del arte que la realidad misma. Entonces vamos ya a entrar en cuestiones también, no sé si a ustedes les interesa la carrera artística, pero hay muchas condiciones, digamos, políticas dentro de las decisiones cuando uno decide ser artista, o sea, qué tipo de decisiones, y todo este planteamiento, porque es una exposición que nace en la galería, creo que va a ser muy beneficioso que se iba a hablar un poco de esto, del tema de qué es lo que significa para un artista en Europa una obra política, por ejemplo, cuando hay tantos
problemas o situaciones políticas obvias, pero el arte y sobre todo la educación artística se separa cada vez más de la realidad y se inserta más en la realidad del arte, en la historia del arte, donde una intervención radical dentro de la historia del arte tiene también connotaciones políticas, que no es el caso de lo que yo hacía anteriormente, donde esa relación con la historia del arte está toda truncada, es una relación muy intermitente, porque la realidad social y política te marca, digamos, las pautas de diálogo con los contextos artísticos.